que vivió Daniel es una sociedad similar a la nuestra. La sociedad de Babilonia, donde vivió Daniel durante 70 años, era un sistema que ejerció una presión sobre Daniel y sobre los judíos para ser conformados a los patrones, a las ideas, a los comportamientos que tenía Babilonia. La sociedad de Daniel presionó a los judíos, al pueblo de Israel, para que sacaran a Dios del centro de sus vidas. La sociedad de Babilonia no solo se mostraba indiferente, apática al mensaje que los judíos tenían que transmitir acerca de Dios, sino que también era una sociedad antipática, hostil. Y es una sociedad como la nuestra. ¿Estáis de acuerdo con ello? Pero Daniel es importante para nosotros, este libro es importante para nosotros, no solo por eso, sino también porque Daniel es un ejemplo extraordinario de cómo vivir bajo esa presión sin doblegarnos, sin sucumbir. Daniel nos grita, se puede estar firme en medio de Babilonia. Se puede estar firme en una sociedad que te presiona para conformarte a las ideas que ellos te quieren inculcar. Daniel es un ejemplo de lo que significa estar en el mundo sin ser del mundo. Daniel es un ejemplo de obediencia, de fidelidad en circunstancias de gran adversidad. Daniel es un ejemplo, y déjame decirte algo, Daniel no fue un asceta. Daniel no fue un monje de clausura que se aisló de su entorno y por eso no sucumbió ante las presiones. Daniel fue un funcionario del gobierno. Fue un gobernador de 3 imperios, el neobabilónico, el medo-persa y el persa. 70 años en el gobierno como asesor de dirigentes malvados y aún así no se conformó. No se conformó a su entorno, no se mimetizó con su entorno, sino que transformó su entorno. Tenemos mucho que aprender de Daniel, ¿no creéis? Es algo maravilloso. Así que vamos con Daniel capítulo 1, hermanos, y vamos a ir poco a poco desglosando los versículos. Daniel capítulo 1, nuestro pastor hizo una introducción basándose en los primeros 2 versículos. Voy a volver a leerlos y hacer algún comentario de refuerzo. Dice así: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nos dijo Marcos hace 2 semanas que Judá entró en una crisis profunda. Jerusalén fue destruida, el templo destruido, saqueado. Y Nabucodonosor prevaleció sobre el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? Estos versículos nos dicen que en realidad Judá cayó en manos de Babilonia porque Dios quiso. Porque fue Dios el que entregó a Judá en manos de Nabucodonosor. Algo insólito, algo difícil de aceptar para muchos de nosotros. ¿Cómo es posible, Señor, que nos entregues a nosotros que somos tu pueblo en manos de un ser tan despreciable, tan malvado, tan diabólico como Nabucodonosor? ¿Cómo es posible? Bueno, Dios dice, es algo habitual en mi trato con mi pueblo. Dios lo viene haciendo no solo con Judá en esta etapa de la historia, viene haciéndolo desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios envía a sus hijos al desierto. Dios envía a sus hijos a situaciones de dolor y de dificultad. Dios envía a su pueblo, a su iglesia, al desierto. Dios tiene tiempos para que naciones pasen por el desierto y los entrega a situaciones bastante caóticas. Hay etapas de desierto en las relaciones interpersonales que tenemos con nuestros seres queridos o con amigos. Hay etapas de desierto en tu alma, en tu espíritu. Hay etapas de desierto a nivel físico por enfermedad. ¿Y sabes qué? Algunas de esas veces que pasas por el desierto es Dios el que está permitiendo sus desiertos en tu vida. Fue Dios el que entregó a Judá en manos de Babilonia. Y lo sabemos porque 150 años antes de que aconteciera, lo dijo con todo lujo de detalles a través de Isaías. Isaías capítulo 39, versículos 5 y 7. Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, rey de Judá, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos
que saldrán de ti. Muchos dicen que Daniel era descendiente del rey Ezequías de Judá. Dice, de esos hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. 150 años, 150 años antes de que sucediera, Dios definiendo con todo lujo de detalles, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que yo voy a permitir que suceda con mi pueblo. 50 años antes de que aconteciera, Jeremías también alzó su voz. Jeremías 25:11 dice, toda esta tierra, la de Judá, todo Jerusalén, será puesta en ruinas. Venga ya, Jeremías, nosotros vamos a morder el polvo. Anda ya, somos el pueblo de Dios. De victoria en victoria. ¿Qué me estás diciendo? Dice, sí. Dice, seráis puesta en ruinas y en espanto. Os vais a sorprender de qué bajo va a caer Judá. Y serviréis al rey de Babilonia 70 años. Sabemos que así fue. Exactamente así. Qué tremendo. Y aunque esto nos deja un poquito inquietos, lo que sí que nos deja también es la idea de que Dios es un Dios de control, ¿no crees? Que Dios está en control de todas las circunstancias, que a Él no le sorprende nada. Él no es un iluso que diga, ¡ay, Babilonia me ha destruido a mi pueblo! ¿Qué va? Lo tenía ya absolutamente claro y le había puesto una caducidad a esa deportación, 70 años. Y cuando Dios permite que algo suceda en nosotros que no es tan agradable, Dios está en control. Hay un principio del dolor, pero hay un final. Dios ha puesto fin a tu travesía de desierto. ¿Y sabes qué? No solo Dios va a permitir desiertos en tu vida, sino Él promete estar contigo en medio del desierto. Cuidarte, guiarte, mantener el control para que no te pase nada que no te deba pasar. Y eso es una garantía increíble. El iluso no era Dios, el iluso era Nabucodonosor, que coge todos los tesoros y se va a la casa de su Dios y le dice, gracias Marduk, gracias Bel, es gracias a ti que he conseguido esta victoria. Iluso. Sigamos, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenat, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Después de la crisis de Judá que hemos mencionado, ahora este texto nos intenta describir cuál fue la estrategia que siguió Babilonia con el pueblo de Israel cuando lo llevó cautivo. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, en primer lugar, hemos leído que trajeron a los hijos de Israel. Su estrategia era controlar, dominar al pueblo de Dios. Y es que Babilonia tiene una predilección. Le gusta controlar a todo el mundo. Le gusta influenciar con sus ideas. Le gusta presionar con su ambiente tóxico a todo el mundo. Pero le encantan los miembros del pueblo de Dios. Babilonia tenía muy claro que su prioridad eran los hijos de Israel y los llevó a palacio. Y no solo eso, sino que dice que escogió a personas con ciertas características. Le gusta el pueblo de Israel, le gusta el pueblo de Dios, le gusta atacar a la iglesia, pero le gusta especialmente atacar a un perfil muy concreto de personas del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran? Dice que eran del linaje de los príncipes, eran la crème de la crème, eran la élite de Israel, eran autoridades civiles, eran gente de influencia. ¿Qué más? Dice, eran muchachos. Qué interesante. Muchachos, ese término habla de adolescentes, entre 15 y 17 años. Eran su predilección. Sabía que eran barro suave que podían modelar con mayor facilidad. A Babilonia le encantan los muchachos, le encantan los adolescentes, le encanta sembrar ideas demoníacas en ellos, ideas irracionales, mentiras que les controlen, les dominen y les lleven a la destrucción. Les encanta. Y al igual que les encanta a las marcas de Nike, Adidas, ellos mismos lo dicen, les encanta ese perfil, ese grupo de personas, los de 15, 17 años, porque saben que si los convencen van a tener su fidelidad. Así que es un marco importante, iglesia.
nuestros muchachos, nuestros adolescentes son un blanco de Babilonia, son un objetivo de nuestra sociedad. Dicen, quienes no hubiese tacha alguna, que estuvieran sanos físicamente, de buen parecer, buena apariencia física, como esa que se exhibe en las redes sociales hoy en día, ¿verdad? Enseñados en toda sabiduría, gente culta, gente instruida, gente con unas capacidades intelectuales bastante sobresalientes y sabios en ciencia y de buen entendimiento, es decir, inteligentes, perspicaces, no solo cerebritos, sino gente que supiera usar la información que tenía para tomar buenas decisiones, gente iluminada en algún sentido, ¿no? Y esas eran las condiciones que estableció para aquellos que quería Nabucodonosor que vivieran en el palacio. Y una vez allí, una vez escogido a este grupo de personas, ¿qué quería hacer con ellos? Versículo 4 al final y en adelante dice y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Así que sigue la estrategia llevándose a cabo, la de Babilonia. No solo escoge a gente del pueblo de Israel, a un grupo concreto, la élite, los que pueden ejercer alguna influencia, sino que ahora les somete a un entrenamiento de 3 años. ¿Y en qué consiste ese entrenamiento? 3 cosas que se mencionan aquí. Les llenan la mente con las letras, la historia, la cultura, el idioma de los caldeos. Les someten a un adoctrinamiento, a un entrenamiento para que se acostumbren a entender de dónde viene Babilonia, cuáles son sus valores principales y hacia dónde quiere ir Babilonia en el futuro. En segundo lugar, les imponen una dieta alimenticia. Van a comer carne del rey, vino del rey. Y en tercer lugar, les cambian los nombres. Esto era una costumbre muy habitual en las civilizaciones antiguas. Cambiar el nombre a los que tú conseguías conquistar era un síntoma de dominio, de control sobre estas personas. Y les colocan los siguientes nombres. Daniel, fijaros en hebreo, que significa Dios es mi juez o Dios es mi justicia. Podemos ver la siguiente diapositiva para que podamos ver los contrastes que hay entre un nombre y otro. Y le colocan el nombre de Belsasar en la lengua de los caldeos, que significa Bel proteja su vida. Bel era la principal deidad de Babilonia. No, Babilonia tenía un montón de deidades, pero la principal se llamaba Bel. Ananías, que en hebreo significaba gracia de Dios, don de Dios, le ponen el nombre Sadrac, que significa iluminado por Aco. Aco era otra deidad, la que conocemos como la deidad del sol, el dios sol. Misael, en hebreo, ¿quién es como Dios? No hay nadie como Dios. Dios es lo máximo, nuestro Dios es lo máximo. Y le colocan el nombre Mesac. ¿Quién es como Aco? ¿Quién es como Aco? Azarías, que en hebreo significa Dios es mi ayudador, Dios es mi proveedor. Y le ponen Abed-nego, que significa siervo de Nebo, que era el hijo de Bel, la gran deidad de aquella civilización. Así que le colocan nombres que tienen que ver con deidades paganas, deidades que a las que se postraban en Babilonia, y les quitan los nombres relacionados con Dios, el Dios de Israel, y los atributos que Él tiene para con su pueblo. ¿Y cuál es el objetivo de este entrenamiento de 3 años? Evidentemente lo que hemos dicho, el adoctrinamiento. Un lavado de cerebro en toda regla. Quería Babilonia desterrar de sus mentes su cultura, sus creencias. Quería Babilonia que estos jóvenes, estos muchachos, tiraran al traste todos los valores que habían recibido en Judá después de aquel avivamiento que nos contó Marcos, ¿os acordáis? Todos esos valores, tirarlos a la basura, tenerlos por basura y abrazar como tesoros las ideas, la historia, la cultura, las costumbres, las deidades
de Babilonia. Inyectar en sus mentes esas ideas, esas costumbres, para tenerlos controlados, para tenerlos en el punto que ellos querían tenerles. Y con el tiempo, un segundo objetivo, generar confusión de su identidad. Hacerles olvidar quiénes eran en realidad. Hacerles olvidar de dónde venían. ¿Cuál era la misión que tenían ellos como miembros del pueblo de Israel? ¿Hacia dónde tenían que enfocar su vida? Ese era el objetivo, confundir su identidad, que no sepan realmente quiénes son y lo que deben hacer. Transformar judíos en babilonios, esa era la meta. Que amaran Babilonia, que sus estilos de vida se parecieran a los del sistema babilónico. Y eso precisamente, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es algo que está sucediendo en nuestras sociedades. ¿Nos parece? ¿Qué están experimentando nuestros hijos en los colegios? ¿Pero qué digo de nuestros hijos? ¿Qué estamos experimentando nosotros? Cada vez que decidimos poner la tele, escuchar la radio, leer un periódico, hablar con alguien de nuestro entorno no creyente, ¿cuál crees tú que es la intención que hay detrás? Adoctrinamiento. Quieren confundir. Me llama la atención que Babilonia, en sus orígenes, Génesis 11, se llamaba Babel. Fue fundada por un tal Nimrod. ¿Habéis oído hablar de él? Nimrod significa nos rebelaremos. ¿A quién? A Dios. Babel, confusión. Porque Nimrod se propuso confundir a las naciones de su época y hacerles creer que sin Dios podrían vivir. Que sin Dios podrían construir sus proyectos y podrían incluso igualar el proyecto de Dios y superarle. Un engaño muy típico. Y eso es algo que nos está sucediendo en nuestra sociedad. Es algo en lo que, de manera consciente o inconsciente, muchos están intentando echar toda su energía en esa dirección, de confundirnos, de que nos levantemos una mañana y digamos, a ver, pero ¿quién? Yo soy cristiano, pero ¿qué es ser cristiano? Pero ¿realmente tiene sentido? Pero realmente yo he sido llamado por Dios, pero tengo que seguir al pie de la letra lo que dice la Biblia, pero realmente esto encaja con lo razonable, y puedes llegar a confundirte perfectamente en el día a día. Puedes descubrir que lo que creías que habías alcanzado en cuanto a convicciones, ahora te resulta más difícil sostenerlo por la presión del entorno, la presión del exterior. Y de pronto pasan los meses, pasan los años, y en vez de ser un testigo de Jesús, te conviertes en un testigo de Babilonia. Porque ese era el objetivo que tenía Nabucodonosor, que la creen de la creen, los que estaban en lugares de influencia, Daniel y sus amigos, que tenían linaje real, que fueran transformados primeramente ellos, para luego transformar al resto de judíos del remanente. Querían que fueran una influencia sobre sus hermanos de Israel. Querían que Daniel y sus amigos fueran testigos de Nabucodonosor, testigos de Babilonia, testigos de sus ideas. Y ese Nabucodonosor creía que con 3 años podría conseguir sus objetivos. Podría cambiar la mente, el corazón, las costumbres, podría conseguir forjar verdaderos testigos de Babilonia en estos muchachos. 3 años, qué curioso. Esta semana, perdonadme el inciso, pero leía un artículo sobre Bill Gates, el gurú de la pandemia, que antes de que se originara, él dijo que iba a venir algo en el 2020 en relación a las vacunas, algo que iba a venir un virus que iba a ser tremendo, y por eso muchos le han asociado a él como uno de los promotores de este virus, del coronavirus. Pero él ha venido a España esta semana a presentar un libro y ha dicho que él vaticina cuándo vamos a volver a la normalidad en España. No sé si lo habéis leído. Él dice que será finales de 2022. Y yo escuchaba eso y digo, este hombre, qué hacha, ¿no? ¿Cómo lo clava? Dice, el 2022 volvemos a la normalidad. Y yo pensaba, ¿2020? ¿2021? ¿2022? 3 años de entrenamiento en Babilonia, 3 años que va a durar la pandemia, según Bill Gates. Perdonadme la locura, hermano, pero no tuve más remedio que hacer una asociación, un paralelismo, y dije,
cuestiones, qué impacto negativo puede dejarnos la pandemia a nosotros como creyentes. ¿Qué tipo de adoctrinamiento, qué tipo de lavado de cerebro puede provocarnos a nosotros esta pandemia si dura 3 años? Y no sé, empecé a fantasear y os comento un poco algunas conclusiones a las que llegué, por si os resultan útiles, pero es evidente que estos 3 años, si se dan finalmente, van a provocar algunos cambios en nosotros. Uno de ellos es el del distanciamiento social. Para mí ese es el prioritario. Después de 3 años viviendo estas restricciones que estamos viviendo, en mi comunidad llevamos más de 3 meses confinados perimetralmente, con siempre la presión de no poder reunirte con otras personas, ni siquiera con mi familia. Hemos tenido que celebrar los cumpleaños por internet, por Zoom. Y claro, la consecuencia es que cada vez estamos más ermitaños, más solitarios. Hay menos besos, menos abrazos. Vamos caminando por la calle evitando encontrarnos con los demás, hablar con alguien, porque a ver si la mascarilla, porque ahora la mascarilla no es, la quirúrgica no es la más efectiva, ahora hay que pasar a la FFP2. Entonces siempre estás ahí, uy, no, que viene una, le conozco, me voy para otro lado. Y vamos en esa tensión, reuniones en la iglesia, 1 a la semana, nos dicen, no más, presencial, y con muchas restricciones, con distanciamiento, ni te cruces, sal fuera, no te hagas grupillos. Y claro, aunque la reunión de oración online pues tiene su gancho y la escuela bíblica tiene también su gancho, el poder reunirnos online, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay cosas que se pierden, hay una ausencia de encuentros informales, hay una ausencia de relaciones profundas y significativas, que ¿sabes qué? Al final eso termina modelándonos una conducta, modelándonos una forma de relacionarnos mucho más distante, mucho más superficial. Y sabe Dios que eso no es lo que más necesitamos nosotros. O hábitos poco saludables que se van generando, según los expertos, a través de estos años de confinamiento, de estos años de restricciones, hábitos a nivel emocional. Se dice que hay más estrés, más ansiedad, más preocupación desde que comenzó la pandemia que antes de la pandemia. Hay una serie de hábitos poco saludables que hemos ido adquiriendo a nivel mental, a nivel emocional, que están dinamitando nuestra estabilidad personal. Hay muchas personas que están metidas en adicciones. Y no hablo solo de alcohol, drogas, sexo, videojuegos. Hablo de adicciones mucho más sutiles. Adicciones como no parar de ver series de televisión, por ejemplo. No parar de estar enganchados con las redes sociales para comunicarte, para transmitir. Pero al final, cuando tú echas una cuenta de las horas que has estado metido en ese tipo de cuestiones, te das cuenta de que estás perdiendo tu vida. Y tiene otro efecto para ti. Tiene un efecto también a nivel físico. Tu vida se vuelve más sedentaria. Dejas de estar en forma. Adquieres sobrepeso y la ansiedad te lleva a comer cosas que no convienen, comida rápida, comida basura, snacks, bebidas gaseosas. Aunque le hayan subido el IVA, da igual. Son hábitos sutiles que se van incorporando y crees que no, afecta. Afecta también a la parte espiritual de nuestra vida. Porque todo esto te va llevando a un abandono de las disciplinas espirituales. Te lleva a mantener una distancia con Dios. Y a lo mejor tienes tu devocional todos los días, pero tú lo sabes, puede ser superficial ese devocional. Puede ser poco profundo. Puede ser que el resultado sea poca conexión con Dios, aunque sea a diario que tú apartes un huequecillo para orar y leer la Biblia. Son cuestiones que pueden afectarnos en un periodo de 3 años de pandemia como el que se vaticina que vamos a estar. Y el resultado final, ¿sabes cuál es? Confusión de identidad. Cuando salgamos a la calle sin mascarillas y cuando podamos relacionarnos, nos hemos olvidado de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Nos hemos olvidado de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Nos hemos olvidado de vivir para Dios y estamos en un cambio de mentalidad. Han cambiado nuestras palabras, nos quejamos más, murmuramos más, nos deprimimos más. Hay una actitud que ha cambiado, ha habido un cambio significativo y eso es producido por el sistema babilónico.
Y Babilonia, que trabajó de esta manera hace un poco más de 2500 años. Babilonia ya estaba ejerciendo su influencia desde el Génesis y nos dice la Biblia en Apocalipsis que Babilonia va a seguir ejerciendo su influencia hasta el final de los tiempos. Babilonia no ha desaparecido. Sí, después de Nabucodonosor vinieron otros imperios incluso. El imperio neobabilónico fue destruido, pero el sistema de Babilonia, lo que proponía Babilonia, todavía sigue activo entre nosotros. Babilonia no está muerta. Babilonia está más viva que nunca. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y ante esta estrategia que hizo Daniel, versículo 8, me encanta este versículo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En medio de ese entrenamiento, bien iniciado el entrenamiento, vemos a Daniel y a sus amigos tomar una decisión. Propusieron en su corazón no contaminarse. Me encanta la palabra proponer. En el original tiene una fuerza increíble. Propuso. ¿Qué significa? Significa que tomar una decisión consciente de las consecuencias que se iban a derivar de ella. Daniel sabía que tenía que tomar una decisión para mantener el tipo ante la presión del sistema babilónico. ¿Y sabes qué? Daniel sabía también que eso le iba a costar un precio, que eso no era gratuito, que eso no iba a ser fácil. Lo sabía, pero aún así, consciente de que quizás la vida le iba a ir en ello, dijo, no me quiero contaminar, ni con la comida, ni con la bebida del rey. Y los tres amigos dijeron, nosotros tampoco. Sabes que había otros judíos, muchachos, en palacio, pero no se nos dice nada de que se unieran a esta decisión. Siempre hay gente en el pueblo de Dios que se resuelve obedecer a Dios pase lo que pase y otros que se mimetizan. Aquí hubo 4 jóvenes que dijeron no, nosotros no vamos a claudicar ante esta presión. Ahora, me llama la atención que, como te he dicho, había 3 iniciativas que Nabucodonosor implementó en esta estrategia. La primera era que aprendieran todas la cultura, la lengua, la historia de Babilonia. La segunda, cambiaron sus nombres. Y otra era la dieta alimenticia. Y sabes, Daniel se opone a la dieta alimenticia. Pero dice, llámame como quieras. Venga, enséñame lo que quieras, no hay problema. Qué tremendo. Siempre me ha llamado la atención esto. No se opone a las 3 cosas. Y le estaban llamando hijo del diablo, cuando él se llamaba hijo de Dios. Le estaban poniendo un nombre ofensivo para un judío. Pero él dice, llámame, a mí eso no me va a afectar. Tú di lo que quieras de mí. Pero cuando le ofrecen una comida y una bebida determinada, él dice, no, por ahí no. Por ahí no. Mira, yo, lo que esté en el exterior me da igual. Para mí, vivir en Babilonia no es un problema. El problema es que Babilonia viva dentro de mí, decía Daniel. El problema es dejar a Babilonia entrar a mi corazón y a mi mente. Y eso no. Eso no. Todos sabemos, y lo hemos escuchado, que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se dice que fue muy fácil para Dios sacar a Israel de Egipto. Lo difícil fue sacar a Egipto de la mente de los israelitas, ¿verdad? Y eso es lo verdaderamente difícil. Tú estás en un exterior y si tú estás bien con el Señor, si tú estás resuelto a obedecer a Dios, da igual lo que suceda alrededor. Tú puedes mantenerte firme. Ahora, como dejes que lo de alrededor entre en tu interior, ahí es donde vas a tener un problema. Y me encanta porque para mí lo que representa esta actitud de Daniel es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Y esto es lo que yo quiero reforzar en esta mañana. No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. No es lo mismo. Y no deberíamos confundirlo. Y para resistir la presión de Babilonia, tenemos que apostar por ser espirituales y no religiosos. Y eso fue lo que hizo Daniel y sus amigos. Y aprendemos mucho sobre lo que es espiritualidad y lo que es religiosidad con esa actitud de Daniel.
Solo menciono un rasgo característico de la espiritualidad y otro de la religiosidad. La espiritualidad se enfoca en el interior. La religiosidad se apoya en lo exterior. Déjame que te lo defina un poquito. La persona espiritual sabe que su fuerza viene de la relación que emprende con el Señor Jesucristo. Su fortaleza no depende de reglas que debe de cumplir. Y eso es algo importante. La espiritualidad me lleva a mirar a Jesús con los ojos de la fe. A ver que Él era más que un hombre, era Dios. La espiritualidad me lleva a ver que el sacrificio que hizo en la cruz fue por mis pecados, para librarme de una losa, de una carga tremenda que me está condicionando hasta el día de hoy. La espiritualidad me lleva a mirar a Jesús y a entender que aparte del perdón de los pecados, Él ha hecho mucho más. Él ha abierto un camino vivo para mí, un camino para que yo me pueda relacionar con Dios. Y cuando soy consciente de eso, empiezo a transitar ese camino. Por la fe en Jesús, tengo acceso al trono de Dios, tengo acceso a su presencia, y empiezo a transitar ese camino y me encuentro con una realidad que pasaba desapercibida para mí. ¿Sabes cuál es la realidad? De que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios se relaciona con los individuos. Y se caen un montón de escamas de nuestros ojos, se caen un montón de limitaciones mentales y nos damos cuenta como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y te das cuenta de que tu Redentor vive y empiezas a disfrutar de esa nueva situación. Y empiezas a conectar con Dios y empiezas a interactuar con el Espíritu Santo que ahora vive en tu interior. Ahora tú eres casa del Espíritu Santo. Se ha mudado a ti, a tu interior. Y empieza a provocar cambios y te revela su propósito. Y ahora tu vida cobra un sentido nuevo. Estás emocionado, estás apasionado con la vida, aunque estás en Babilonia cautivo. Eso es espiritualidad. Religiosidad es... Ay, pues tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de irme con chicas, tengo que dejar de ir con chicos. Ay, no debo de peinarme así, no debo de vestirme así. No puedo comer esto, no puedo comer aquello. No debo decir palabrotas, no tengo que jurar. Son reglas las que te mueven y eso no te va a llevar a resistir a Babilonia. ¿Me hago entender? La espiritualidad se enfoca en la relación interna que tiene con Dios. La religiosidad se enfoca en las reglas que se establecen incluso en círculos cristianos. La espiritualidad tiene que ver con la viga. La religiosidad tiene que ver con la paja. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás conectado con Dios, cuando estás viviendo la espiritualidad que Dios quiere, ¿sabes? Tienes ojos para la viga. La viga de tu ojo. La viga de tu ojo. No puedes ver otra cosa. Y dices, pedazo viga que tengo. Y no estás enfocándote en la paja del ojo ajeno. Este hermano, aleluya. La forma en la que viste es que denota su espiritualidad. La forma en la que habla, la forma en la que mira. Ay, lo que pone en las redes. Ay, lo que... La religiosidad te lleva a ver la paja del ojo ajeno. La espiritualidad está tan preocupada con la viga que ha descubierto, está tan preocupada con observar los errores que está cometiendo, las inconsistencias que hay en su interior, está tan obsesionado el espiritual en seguir la guía del Espíritu Santo, en dejarse corregir por el Espíritu Santo, está tan obsesionado con eso y está tan obsesionado con decirle al Espíritu Santo, por favor, cuando señales, ayúdame a hacer los cambios pertinentes aunque duela. Y no quiere poner ninguna tirita, ningún parche, no quiere justificar nada, quiere tratar con el pecado que hay en su vida. Eso lo hace la persona espiritual. La religiosa, ¿no? Es un enfoque al juicio, a juzgar a los demás, a atacar a otros, a mostrar que somos más espirituales que ellos. La espiritualidad también se enfoca en principios y no en preferencias. La espiritualidad se centra en qué es lo justo, qué es lo correcto. La persona espiritual tiene un hambre insaciable por la justicia, por lo recto. Y tiene un disgusto
con lo deshonesto, tiene un disgusto con lo que es injusto. Qué bien me ha salido eso, ¿eh? Voy a aprovechar para beber agua, me lo he merecido. La espiritualidad se enfoca en abrazar aquellos principios sólidos. Y escuchadme, hay principios sólidos, aunque la gente crea que todo es líquido. Hay principios sólidos, hay convicciones eternas que necesitamos abrazar y aferrarnos a ellas para que nuestra casa sea edificada sobre la roca. Pero el religioso no se enfoca tanto en los principios, no se enfoca tanto en convicciones, se enfoca más en emociones. ¡Ay, Señor, qué bueno eres! Llorando. No digo que llorar sea malo, ¿vale? Espero que me estéis entendiendo. Pero que a veces hay personas que les encanta sentir, les encanta llorar, les encanta tener toda una serie de adrenalina en el interior, pero no hay ningún cambio en su vida. Son igual que desde el primer día. No les importa abrazar ningún principio. Van, aunque se llamen cristianos, se comportan como los que viven en la sociedad líquida. Se van adaptando según conveniencia, según preferencia, según intereses. Eso lo hacen los religiosos. Los religiosos, en vez de apelar a los principios, en vez de exigir principios, exigen preferencias, lo que le parece a ellos que es lo más espiritual. Uy, ¿tienes Mac? ¿No has visto la manzanita que hay ahí mordida en la pantalla? ¿No te has dado cuenta los colores del arco iris en Mac? ¿No sabes que es mejor Windows? Claro, ahora, y eso es lo que pasa con la religión, que te contradices en algún momento. Ahora ya Windows también es del diablo, porque está Bill Gates detrás, ¿no? Te vas a vacunar, hermano. Aleluya, ¿es la marca de la bestia? ¿No saben la cantidad de barbaridades que estoy leyendo de personas que porque hemos predicado de la vacuna, y hermanos, hemos predicado de la vacuna de Dios? Mira estos pastores impíos que están predicando acerca de ponerse la vacuna. En el día del juicio su castigo va a ser tremendo, rechinar de dientes. Usan la Biblia, los religiosos, ¿eh? Al igual que el diablo. La vacuna es el problema. Sí, la vacuna es el problema. ¿Te has leído? ¿Te has leído lo que estás diciendo? Que estás faltando el respeto, que estás insultando, que estás deseando la muerte y el infierno a las personas. Hay gente que está buscando el 666 por el exterior y ya han sido marcados en su mente. Sus obras son del anticristo ya. Tiene el 666 invisible, pero haciendo su función. Qué terrible es la religiosidad, hermanos. Y la detesto en mi vida a diario. Tengo que reconocerlo con temor y temblor. Me di cuenta lo religioso que soy tantas veces. Haciendo el énfasis en reglas, haciendo énfasis en lo exterior y descuidando lo interior. Así no se conquista Babilonia. Así no vamos a poder ser testigos de Cristo, que es lo que Dios nos está llamando a ser en este año. Me encanta Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. No me como todo lo que me dé Babilonia. No me meto en mi cuerpo ni en mi mente todo lo que me ofrezca esta sociedad. Voy a discriminar. Y hay cosas que sí, vale, tú dime, háblame de la evolución, háblame de la ideología de género, háblame de lo que quieras. Yo sé en quién he creído. Pero eso sí, no me fuerces a mentir, porque ahí me paro. No me fuerces a ser infiel a mi mujer, porque yo voy a ser fiel hasta la muerte, aunque te parezca a ti retrógrado. Proponerte en tu corazón no contaminarte. Pero me gusta también que Daniel hace esa resolución, pero lo hace de una manera pacífica. Fíjate, versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea que Daniel le dice a este hombre, a Aspenaz, la autoridad máxima de los que habían sido llevados cautivos, le dice: oye, permíteme no comer la carne del rey, ¿no? Permíteme no beber el vino del rey. Dame lentejas judías y verdura, porfa, y agua. Y él dice: mira, me caes muy bien, Daniel, pero es que lo que me estás pidiendo es muy serio, porque cuando el rey venga a revisaros y te encuentre debilitado, te encuentre débil, blandengue, seguro que tú vas a decir: fue Aspenaz.
y entonces me va a cortar la cabeza. Así que mira, Daniel, respeto tu decisión, pero tú vas a comer la comida del rey y la bebida del rey. Y me encanta que Daniel no dijo, pues no, empezó a pegarse con Aspenaz, o yo qué sé, o hacer una manifestación así violenta. Daniel sabía que tenía que mantenerse firme, pero buscó sabiduría para mantenerse firme, y no pudo con Aspenaz y se fue a otro, a Melsar, que era un colaborador de Aspenaz. Y dijo, versículo 11, dijo a Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego, por favor, te ruego, cambia la estrategia, ya no es, no me pongan nunca comida, ahora busca pedir las cosas de otra manera. Dice, te ruego que hagas una prueba con tus siervos por 10 días, porfa, 10 días. Y que nos den legumbres a comer, agua a beber, y luego después de los 10 días comparamos nuestros rostros con los rostros de los demás muchachos que están comiendo de la ración de la comida del rey y de la bebida. Y haz después con tus siervos lo que veas. Y Merar dijo, perfecto, consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Qué maravilloso. Me encanta Daniel porque sabe que cuando viene la tentación, siempre hay una salida. Dios es fiel para no solamente preservarnos de la tentación, sino darnos una salida. Lo que pasa es que a veces la salida no está ahí, a la mano. Y abres una puerta y por aquí está cerrada, abres otra puerta, tampoco se abre la puerta, pero tú sigues buscando, te has propuesto obedecer a Dios antes que a los hombres, te has propuesto no contaminarte con nada de Babilonia y sigues buscando y, amigo, siempre hay una puerta que se abre. Siempre hay una puerta y se llamaba Merari. Se abrió la puerta y fíjate lo que sucedió. Versículo 15. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué pasó cuando tomó la decisión Daniel de no contaminarse? Que encontró el respaldo de Dios. No solo gracia ante los que estaban bajo su tutela, sino poder de Dios. Poder de Dios. 10 días después vemos a un Daniel en mejor condición física, con mejor salud, con mayor lucidez que la de todos los que estaban a su alrededor. Vemos a Daniel siendo un testigo, y lo iremos viendo en las próximas semanas, cómo durante esos años de entrenamiento Daniel interpreta sueños de Nabucodonosor, glorifica a Dios de una manera increíble. ¿Y todo por qué? Por una decisión. Me propongo no contaminarme, no comer lo que este mundo me ofrece, yo me como la comida de Dios. Versículo 18 y terminamos. Basados pues los días, ¿qué días? Los 3 años, no los 10 ya habían terminado y aceptó el trato, el que les cuidaba, pero pasados los 3 años del entrenamiento que hemos mencionado, el fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Después de los 3 años, eran unos super cracks. Llevaban el 10 tras la espalda. 10 veces mejor que ellos. Eran unos Messis. Bueno, ya vamos a ir cambiando de discurso porque 10 veces mejor que magos y astrólogos. Y no tengo tiempo para explicarte lo que significa ser mago y astrólogo, pero sí te digo que eran gente brillante. Eran los Stephen Hawking de la época. Eran gente brillante. Bueno, 10 veces más inteligentes estos muchachos. Ellos dijeron, Señor, pase lo que pase,
Sabemos que puede traer consecuencias a nuestras decisiones, pero nosotros escogemos servir a Dios. Escogemos comernos la palabra de Dios. Escogemos tener una vida conforme al propósito de Dios. Escogemos administrar nuestras relaciones como Dios dice. Escogemos administrar nuestro matrimonio como Dios dice. Escogemos rechazar las mentiras de este mundo y abrazar las verdades de Dios. Escogemos eso. Sé que solo es escoger, sé que no vale mucho, pero puedes hacer algo con estas elecciones. Y Dios dijo, claro que sí, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjate el último versículo, que es tremendo. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. 70 años estuvo ejerciendo de testigo Daniel en Babilonia, y luego en Medo-Persia, y luego en Persia, hasta que llegó el rey Ciro y ya se jubiló, lógicamente. Tendría unos 90 años, también habría que dejarle también, ¿no? Pero se jubiló, pero ya lo veremos. Se jubiló de ser un gobernador, pero siguió orando y recibiendo visiones y transmitiéndolas y escribiéndolas, ¿eh? No se jubiló para Dios nunca. Así que el diablo quería usar a Nabucodonosor para acabar con Daniel y sus amigos, con el proyecto que Dios tenía en Daniel y sus amigos. ¿Y saben lo que pasó? Que perseveró Daniel y sus amigos y Nabucodonosor desapareció. Sus hijos desaparecieron, su imperio desapareció. Desapareció el imperio medo-persa, desapareció Persia. Y ahí estaba Daniel, firme, porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, que permanecen para siempre. Si tú has confiado en el Señor y eres parte de la iglesia, enhorabuena. Vas a estar aquí hasta el final. Las puertas del Hades no van a prevalecer. La iglesia no va a tener fin. El cristianismo no tiene fin. Los religiosos sí tienen su fin. Pero la espiritualidad bíblica, los que se aferran al Señor y a su palabra, los que viven cultivando ese tipo de cuestiones, no van a desaparecer. Venga una pandemia llamada COVID-19 o COVID-37, da igual quién gobierne en España, da igual quién gobierne en el mundo, da igual si te pone una vacuna o dos, da igual. Porque Dios va a darte su gracia y su poder para que seas testigo, porque ese es el objetivo. Y sí, es verdad, vivimos una sociedad similar a la de Daniel, que está ejerciendo presión, que está dispuesta a aceptar al ex homo de la mujer, de Borja, aunque sea un ridículo. Vivimos una sociedad que sabe que tú tienes la verdad, pero no le interesa escucharte, no le interesa abrazar tu verdad. Vivimos una sociedad no solo apática, sino antipática con el Evangelio. Vivimos una sociedad hostil, sí, eso es verdad, no te lo voy a negar. Como decía nuestro pastor, una sociedad que te va a producir sonrisas, pero también lágrimas. Sí, Dios no va a impedir que esto te suceda. Vivimos una sociedad que está sacando a Dios de los colegios de nuestros hijos, que está sacando a Dios de los programas de televisión, que está queriendo quitar la religión, que aunque sea católica, por lo menos está hablando de Jesucristo, habla de su sacrificio, habla de su obra. Quiere quitar todo eso porque quiere quitar la idea de Dios. Y esto va a ir en aumento, hermanos. ¿Habéis leído la Biblia? La Biblia te lo dice. Así como Dios dijo 70 años y no más para Babilonia, la Biblia dice que va a venir un sistema de gobierno que va a querer sacar a Dios del centro. Y va a tener éxito de alguna manera. Va a conseguir perseguir a cristianos y matarlos. Pero ¿sabes qué? No va a conseguir destruir, dilapidar el movimiento del cristianismo. No va a poder impedir que se siga escuchando hablar de Jesucristo. Mientras estemos nosotros, las piedras no hablarán. ¿Amén? Vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hacerlo. El próximo domingo tenemos una oportunidad de atraer a alguien para inyectarle, entre comillas. No queremos lavar el cerebro de nadie. O sí, queremos lavarles el cerebro en un sentido, porque lo tienen sucio con las ideas de Babilonia. Y queremos que se lo laven con el jabón puro del Señor, porque sus vidas van a ser más saludables. Pero no tenemos ninguna motivación tendenciosa, no tenemos ninguna motivación deshonesta con ellos al traerles a la iglesia y que escuchen de Jesús. Lo que queremos es su salvación eterna, su bienestar aquí en la tierra hasta el día que venga el Señor. Sus convicciones que sean fuertes, eso es lo que queremos. Y tenemos que tomar una decisión. O nos vamos a conformar al sistema babilónico o vamos a dejar que Dios nos transforme y seamos agentes de transformación. Esa es la cuestión que tenemos que dilucidar. ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Y tenemos unos instantes de oración.
Sé que al final tenemos una reunión para miembros, solo para miembros, ¿verdad? Y queremos hacerla porque creemos que es importante, pero vamos a tomar unos instantes de oración para pensar en este desafío, en este reto que nos presenta el capítulo de Daniel, para inspirarnos en la figura de Daniel. No sé si podemos crear un ambiente babilónico, espiritual. Cierra tus ojos un momento y pídele a Dios que puedas ser como Daniel, como sus amigos. Pídele a Dios que puedas tener la resolución firme y consciente de no contaminarte con todo lo que llega a tu vida. Pídele a Dios ser espiritual y no religioso, porque es la única manera de combatir la presión del sistema babilónico. Y sí, yo sé que es imposible para nosotros enfrentarnos a un sistema como el que estamos describiendo. Pero ¿sabes? Hay una buena noticia. Jesucristo murió para que tú y yo pudiéramos recibir poder y ser testigos. Jesucristo vino para que cualquiera de nosotros podamos resistir la tentación, resistir la presión que quiere ejercer el mundo en nuestras vidas. Jesús murió para que permanezcamos firmes por toda la eternidad. Y si hay alguien que nunca antes ha entregado su vida a Jesús, pero es consciente de la presión del sistema, de cómo el sistema nos engaña para que creamos mentiras que nos van a destruir. Si tú eres consciente de esa presión sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, y entiendes que Jesús es la única posibilidad que tienes para poder resistir a esa presión del exterior, te animo a que hoy des un paso de acercarte a Jesús. Te animo a que hoy entregues tu vida a Jesús. Y no sé si aquí hay alguien que quiere hacer esto, que quiere dar ese paso. Si estás aquí, levanta tu mano donde tú te encuentres y quiero orar por ti en este momento. ¿Hay alguien aquí que quiera dar ese paso de aceptar a Jesús? Alguien que nunca lo haya hecho antes. Dios te bendiga. Enhorabuena. ¿Alguien más? Arriba no sé si hay, porque no se ve muy bien. Pero si hay alguien más aquí, levanta tu mano allí donde estés. Y si tienes el deseo de dar ese paso al final, por favor, ahora en cuanto terminemos, ven a este lado, a mi lado izquierdo. Van a haber personas esperándote para darte un regalo que necesitas, para orar por ti, para afianzar tu decisión. No dejes esa decisión